Hechos capítulo 4, versículos 13 al 22. Antes de tener la lectura, hagamos un brevísimo repaso nada más. Tengan todos abierto ahí el capítulo 4 del libro de Hechos. Recordemos que ellos, tanto Pedro como Juan, ¿verdad?, estaban predicando a esa multitud que se había reunido para ver, ¿verdad?, lo que había pasado con el hombre cojo. ¿Y qué pasó? Llegaron, ¿verdad?, los jefes de la guardia, el jefe de la guardia del templo, llegaron los saduceos, se convoca al Sanedrín, ¿verdad?, para poder juzgar a Pedro y a Pablo, que han estado enseñando acerca de Jesús, y no solo de que Jesús resucitó, sino que han estado enseñando de la resurrección de los muertos en Jesús, ¿verdad?, que los muertos en Jesús iban a resucitar. ¿Sí me escuchan? Okay. ¿Qué pasó con ellos? Recordemos que los llevaron a la cárcel. Recordemos que los llevaron a la cárcel, ¿por qué? Porque ya era muy tarde para que se reuniera el Sanedrín. El Sanedrín era esta corte, digámoslo así, conformada por 71 personas que estaban ahí, ¿verdad?, para escuchar y imputarle cargos a Pedro y a Juan. Recordemos que en lo que nos está contando Lucas acerca del arresto de Pedro y Juan, nos dice una excelente noticia, que muchos habían oído la palabra, de esos que estaban ahí, muchos oyeron y creyeron. El Señor tuvo misericordia de ellos, les dio un corazón acepto para poder escuchar la palabra del Señor, les dio oídos para oír la palabra del Señor y creyeron, y el número de varones, dice, era como de 5,000 personas. ¿Qué pasó en el Sanedrín? Recordemos que la pregunta que les hacen a ellos es: ¿con qué potestad y en qué nombre hacen ustedes esto? ¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Pedro, recordemos que lo que Pedro inclina el argumento es a decir: ustedes nos están interrogando por el beneficio que le hicimos a este hombre. Recordemos que el hombre que ha sido sanado está ahí mismo también, y Pedro enfoca la acusación a que ellos están cuestionándoles el que se haya sanado a un hombre que nació cojo, un hombre que no nació con las facultades suficientes para poder caminar. Es lo que está diciendo Pedro. Leo para ustedes a partir del versículo 10, porque va a traer mucha claridad a lo que expondremos hoy. Veamos desde el 4:10. Sea notorio a vosotros, dice Pedro, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Gloria al Señor, le da la gloria a Cristo por la sanidad de ese cojo, y le dice a los miembros del Sanedrín que ellos fueron los que crucificaron a Cristo, y que es precisamente ese mismo Cristo el que le ha dado la autoridad para que en el nombre de él fuese sano este hombre. Les vuelve a decir, ¿verdad?, citándole el libro de los Salmos, que Jesús es la piedra reprobada, ¿recuerdan? Es la piedra reprobada, y le dice: por vosotros los edificadores. Lo que les está diciendo es: ustedes son los edificadores de los cuales habla el Salmo. Ustedes fueron los que desecharon esa piedra, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y finaliza la argumentación Pedro diciendo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa fue la predicación de la semana pasada. Si usted no pudo estar, lo invito a que pueda buscar en la lista de videos para que pueda seguir el orden de la exposición que estamos teniendo acerca del libro de los Hechos. La respuesta de Pedro fue muy valiente. A él le estaban preguntando nada más en qué autoridad había ocurrido eso, ¿verdad? La sanidad del hombre cojo. Pero Pedro le agrega esa cereza al pastel, le dice: ¿saben qué? Fue en el nombre de Jesús que esto ocurrió. Y sepan algo, que en ningún otro hay salvación. En este mismo Cristo, que es la autoridad de él, que ha sido sano este hombre, sepan que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La semana pasada también hablamos, ¿verdad?, diciendo: ¿salvos de qué? ¿Verdad? ¿De qué nos salvó el Señor? ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué necesitamos ser salvos? Pero eso sí los invito a que vean
el video de la semana pasada porque no podríamos repasarlo todo en este día. Ahora sí, leamos nuestro texto de estudio que será del versículo 13 hasta el 22. Hechos capítulo 4, versículos 13 al 22. El sermón de hoy se titula No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vamos a estar exponiendo la predicación a partir de lo que está ocurriendo en el Sanedrín, a partir de lo que está pasando en esa. Vamos a ver el problema que tenía el Sanedrín en los versículos 13 y 14. Vamos a ver también la deliberación que va a hacer el Sanedrín a partir de lo que han escuchado de Pedro y Juan en el versículo 15 y 16. Veremos la conclusión a la que llega el Sanedrín y finalmente veremos el fracaso del Sanedrín. Haré unas aplicaciones durante la exposición de la palabra y algunas pequeñas aplicaciones al final también del sermón. Leemos el texto, Hechos 4, 13 al 22. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, el Sanedrín, ¿verdad? Viendo el denuedo de ellos y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Yo quiero que vayan haciéndose el escenario. Tenemos ese grupo de jueces ahí. Ellos ven el denuedo con el que hablaron Pedro y Juan. Tienen al cojo de nacimiento ahí. Dice que está, ¿cómo? En pie. Está en pie ahí con ellos. Entonces, dice que no podían decir nada en contra de lo que habían escuchado. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Versículo 17, sin embargo dice, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ese es nuestro texto de estudio del día de hoy. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y podamos entender lo que su palabra nos tiene. Versículos 13 al 14. Veamos el problema del Sanedrín. El problema del Sanedrín. Leo nuevamente versículos 13 y 14. Entonces, viendo el denuedo. ¿Qué es denuedo? ¿Qué es denuedo? La Biblia de las Américas lo traduce como la confianza. Viendo la confianza. La Nueva Versión Internacional lo traduce como viendo la osadía. La Reina Valera del 95 lo traduce como la valentía. Entonces, ciertamente creo que de todo tiene un poco, ¿verdad? El Sanedrín vio en la exposición de Pedro y de Juan, porque vea que dice de los dos, ¿verdad? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, lo cual nos dice que ambos hablaron ante el Sanedrín. Recordemos que Lucas nos da un extracto de lo que pasó. Igual con los sermones de Pedro, nos ha dado un extracto porque no puede poner todo lo que Pedro predicó en aquel momento. Pero aquí nos dice que tanto Pedro como Juan hablaron frente al Sanedrín. Y lo que el Sanedrín se asombra es de ver el denuedo, de ver esa confianza, de ver la osadía, de ver la valentía con que hablaron Pedro y Juan. Y dice, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y les reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Los miembros del concilio estaban en un dilema. Por cualquier lado estaban acorralados. No podían negar el milagro tan sorprendente,
porque el hombre sanado estaba ahí al frente. Ellos no podían negar que había pasado porque lo están viendo ahí, todos ahí parados a la par de Pedro y de Juan. Y tampoco podían explicar cómo hombres sin estudios, sin ese bagaje cultural que podían tener los miembros del Sanedrín, cómo podían realizar una obra tan poderosa como la que hicieron, o realizar una defensa como la que está presentando Pedro, que leemos en el libro de los Hechos. ¿Cómo se puede expresar así? Pedro y Juan, ¿qué eran? Eran pescadores. Recordemos que eran pescadores ordinarios. Ellos no eran escribas profesionales. Ellos no eran ministros de la religión judía. Eran hombres del vulgo, como dice el pasaje. Y ustedes los ven aquí como ellos están hablándole al Sanedrín. Los que ahora se le enfrentan con argumentos contundentes y seguros de lo que están diciendo son hombres sin letras y del vulgo. Es decir, gente que normalmente no se atrevería a hablar ante una asamblea tan distinguida como el Sanedrín. O sea, yo les decía, imaginémonos al Sanedrín ahí reunido, la gente que normalmente hablaba ante estas cortes así, es gente que se prepara para hablar. Más adelante vamos a ver cómo hay uno que se llama Tértulo, ¿verdad? Que va a hablar cuando se está acusando a Pablo. Gente que se prepara para poder hacer esos discursos, ¿verdad? Esos no, eran hombres, digamos, comunes y corrientes, pescadores. Y ellos están sorprendidos de ver el denuedo, de ver esa valentía, de ver la osadía con la que están, esa seguridad también con la que están hablando. Eran discípulos de Jesús de Nazaret, pero ya Jesús había muerto para efectos del concilio, ¿verdad? Para lo que están pensando. El concilio notó la intrepidez y la confianza de Pedro y de Juan, así como también el poder de las palabras de Pedro, y todo esto aumentaba su perplejidad. El Sanedrín no podía darse cuenta de que era el Espíritu Santo el que daba la habilidad y la valentía a los apóstoles para poder hablar de esa forma. ¿Por qué lo sabemos? Porque el versículo 8 nos dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? No es la capacidad de la persona, es lo que el Espíritu Santo puede hacer en un vaso de barro. ¿Para qué? Para que la gloria sea enteramente para el Señor. ¿Por qué podemos estar aquí predicándoles la palabra del Señor? Únicamente por la bendición del Espíritu Santo. Por el poder, porque si yo confío en mis habilidades, mis hermanos, estamos perdidos. No son jamás las habilidades de las personas que el Señor ha puesto aquí en la Iglesia Bautista Reformada de La Juela para predicar la palabra del Señor las que van a traer bendición a esta iglesia. Es el poder del Espíritu Santo. Y es ese mismo Espíritu Santo que oró en Pedro y en Juan para que pudieran hablar de esa forma ante el concilio. Y eso es lo que tenemos que tener correcto entendimiento como creyentes. Si no clamamos por la ayuda del Espíritu Santo, si no confiamos en que es el Espíritu Santo el que nos va a guiar y a poder dar ese poder para poder expresar su palabra, mis hermanos, tenemos nuestra confianza en un lugar equivocado. No a nosotros, al Señor sea la gloria. Eso así es como tenemos que pensar. El comentarista Kistemaker lo plantea de la siguiente forma. ¿Cómo era posible que unos pescadores comunes y ordinarios de Galilea dirigieran tan acabado discurso ante los miembros de la Corte Suprema? Citaban y aplicaban las Escrituras, predicaban con toda elocuencia, y todo esto sin haber recibido ningún tipo de educación teológica formal de parte de reconocidos maestros. Se nos dice que los miembros del Sanedrín reconocían que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Ellos dijeron, ellos estuvieron con Jesús. Lo reconocieron como parte de esos discípulos. Probablemente por el hecho de que tiempo atrás habían tenido la misma impresión del maestro. El Sanedrín creía exactamente lo mismo que creían de Pedro y de Juan, creían respecto a Jesús. Leemos en Juan 7:15. ¿Qué opinaban esos detractores de Jesús? Dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? O sea, de Jesús opinaban esto. Ellos se maravillaban y decían, ¿cómo es que este sabe? ¿Cómo sabe este letras
sin haber estudiado. Aunque Pedro y Juan no están académicamente ni profesionalmente cualificados, digámoslo así, han presentado una elocuente y audaz defensa ante tan intimidante asamblea. El Sanedrín ya sabe que estos hombres han estado con Jesús. Su forma de proceder les recuerda de nuevo que han sido influenciados por Jesús, quien también impartía su enseñanza. ¿Qué dice Marcos 1:22? Que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El sumo sacerdote y los otros miembros del Sanedrín estaban atónitos. Ellos no esperaban eso. ¿Qué esperaban los miembros del Sanedrín? Amedrentar a Pedro y a Juan. Que Pedro y Juan estuvieran ahí temblando ante ellos. Ellos jamás esperaron que Pedro y Juan dieran la vuelta y pasaran de ser los acusados a acusar al mismo Sanedrín de ser ellos los que crucificaron al Señor y de ser ellos esos edificadores que hablaba el Antiguo Testamento que rechazaron la piedra, esa piedra preciosa, esa piedra angular, la cual fue rechazada por los edificadores. Ustedes son esos edificadores, es lo que dijo Pedro. ¿Y qué hace Pedro? No solo los acusa, no solo los confronta con su pecado, sino que les predica el evangelio. Les dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero ahora se enfrentan a testigos de Jesús, quienes poseían el mismo valor que había demostrado su maestro. Además, aunque los miembros del Sanedrín evitaron mencionar el nombre de Jesús durante el juicio, tuvieron que reconocer a Jesús por sus discípulos. Ellos dijeron, ellos andaban con Jesús. Evitaron mencionar el nombre de Jesús en todo el rato. Ustedes van a ver ahora hasta con cierto desprecio, como lo referencian. Pero reconocieron que los discípulos habían andado con Jesús. Adicionalmente, nuestro pasaje nos dice que los miembros del Sanedrín no pudieron decir nada en contra de ellos. No pudieron. Porque ante ellos estaba la evidencia irrefutable del mendigo que había sido sanado. Lo tenían ahí al frente. No podían decir nada. Era notorio un hombre de esta edad que ya había sido sanado. El hombre estaba junto a los apóstoles como una prueba viviente del milagro de sanidad que había sido hecho en el nombre de Jesús en el templo el día anterior. Lucas detalla que el hombre estaba en pie, es decir, estaba sobre sus tobillos, estaba parado firme ahí a la par de los apóstoles. Los miembros del Sanedrín estaban perplejos porque en realidad no tenían un caso. Los hicieron, convocaron a todo el Sanedrín para juzgarlos a ellos y se dieron cuenta que no había un caso que juzgar. Alan, que trabaja en estos temas judiciales, puede darse, ¿verdad?, tener un poco más la frustración que pueden haber entendido los jueces, ¿verdad?, cuando estaban ahí todos presentes y se dan cuenta que no tienen un caso contra estas personas que están juzgando. No han cometido nada malo, no hay ningún ilícito que juzgar. Se dan cuenta de que Pedro había redirigido el juicio a una indagación acerca de un hombre que había sido sanado. Y la persona en cuestión era una evidencia viva. Pedro redirige, y uno puede decir muy hábilmente, ¿quién hizo eso? El Espíritu Santo. Pedro aprovecha una pregunta ambigua que hace el mismo Sanedrín y le dice: ustedes nos están juzgando acerca de una buena obra. Y véanla, aquí está el hombre puesto en pie. Y la persona en cuestión era la evidencia viva. En dos palabras, los acusadores no tenían nada que decir. Vemos aquí claramente cómo Jesús cumplió la promesa que le hizo tiempo atrás a los discípulos. ¿Cuál fue la promesa? Les pido que pongan atención aquí. No se distraigan con la lluvia, no se distraigan con lo... Vemos aquí claramente que esa promesa se cumple. ¿Cuál promesa? La que Él les hace en Lucas 21, del 12 al 15. Lucas 21, del 12 al 15. Vean lo que le dice el Señor a los discípulos. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano. O sea, los van a capturar. Los van a perseguir. Antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán.
y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Les dice Jesús, y esto os será ocasión para dar testimonio. Ven lo que Jesús les dice, los van a llevar presos, los van a llevar ante gobernadores, pero esto va a ser una ocasión para que ustedes puedan, ¿qué? Dar testimonio. Y esto es muy importante porque ellos mismos van a decir, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Somos testigos. Mismo Jesús les había dicho a ustedes, estas oportunidades cuando los lleven presos, van a usarlas para que puedan dar testimonio. Sí. Hermanos diáconos, tal vez díganle a las hermanas que si pueden bajar están preparando acá, que si pueden bajar el volumen un poquitito. Y esto dice, perdón, os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. O sea, que esto no los coma a ustedes. Que su pensamiento no sea, ¿y ahora qué digo ante el Sanedrín? O sea, me están llevando al Sanedrín. ¿Cuál va a ser mi defensa? ¿Cómo la organizo? ¿Qué hago? O sea, no se preocupen por eso, es lo que les dice Jesús. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Este es el cumplimiento de esa promesa. Lo que estamos viendo de lo que ocurre en esa exposición que hacen Pedro y Juan ante el Sanedrín es exactamente el cumplimiento de lo que Jesús les dijo que iba a ocurrir. Cuando se los lleven, no se preocupen, eso va a ser una ocasión para que ustedes den testimonio. Y no se pongan a pensar cómo se van a defender, porque yo les voy a dar esa palabra y esa sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Veamos ahora lo que delibera el Sanedrín. ¿A cuál conclusión llegan? ¿Cómo empiezan a analizar lo que ha ocurrido ante ellos? Versículos 15 al 16. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio. Les dicen a Pedro, a Juan y al paralítico, ¿verdad? Que ha sido sanado, les dicen que salgan del concilio. Y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. No lo podemos negar. El Sanedrín se siente desorientado y necesita tiempo para analizar lo que acaba de pasar. Por lo tanto, se sugiere un receso para consulta. Le ordenan a los apóstoles y al mendigo salir del recinto. No sabemos cuánto tiempo, porque lo que sí entendemos es que por el verbo que se usa de conferenciar, no fue que se hicieron señales, no, dice que conferenciaban entre ellos. Entonces podemos deducir que fue un tiempo prolongado. Los sacaron para que ellos pudieran debatir entre ellos qué hacían ahora con eso. ¿Y ahora qué? Y los trajimos aquí para juzgarlos y todo, y más bien nosotros salimos juzgados. Más bien nosotros salimos exhortados por la palabra que han dicho. La pregunta, ¿qué haremos con estos hombres? Revela el asombro y la indecisión y la incapacidad para actuar que sentían los miembros del Sanedrín. Probablemente discutían si debían soltar a los presos o si tenían que aplicarles algún castigo, ¿verdad? Todo eso tiene que haberse estado discutiendo. Para ellos soltarlos iba a ser perder prestigio. Sí, porque como que todo el bullón, ¿verdad? Que hicieron, todo el despliegue de autoridades que llegaron en ese momento para al final soltarlos. Es la misma frustración que sentimos, ¿verdad? Cuando en un caso nacional, ¿verdad? Se hace todo un despliegue policial y todo un despliegue y para que al final termine en nada un juicio. Eso es probablemente lo que estaban pensando. Por otro lado, castigarlos por hacer un milagro significaría correr el riesgo de provocar el enojo del pueblo. Porque vamos a ver más adelante que el pueblo estaba admirado de lo que había ocurrido. Si no, se hubieran reunido, ¿verdad? Todos a escuchar la predicación y ver lo que había pasado. Ellos mismos reconocían que era una señal manifiesta que había sido hecha por los apóstoles, la cual había sido notoria a todos los que moraban en Jerusalén
y ellos mismos manifestaban que no lo podían negar. O sea, no podemos ser tan ciegos, tan mentirosos de decir que aquí no pasó nada. No lo podemos negar. El Sanedrín no buscaba la verdad. A ellos no les importaba la verdad. ¿Por qué? Porque ellos sabían la verdad. Ese hombre había sido sano. Ellos lo que necesitan es alguna manera de evadir esa verdad. Que la gente no se entere de esa verdad. Cuando los dirigentes judíos buscaban cómo acusar a Jesús, no pudieron presentar ni probar ni un solo cargo contra él. ¿Se acuerdan que empezaron a ofrecerle dinero a falsos testigos y todo? Y se contradecían entre ellos, no podían. No había nada que pudieran achacarle a Cristo cuando lo estaban juzgando. De igual forma, sus discípulos también los dejaron sin evidencia que probara que habían cometido algún delito. Ante esta situación, el Sanedrín debía dejar en libertad a los apóstoles. Veamos a qué conclusión llegan. Después de que han deliberado, después de que han conferenciado entre ellos, veamos a qué conclusión llegan. Versículos 17 al 18. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Ven cómo ellos evitan el mencionar a Jesús? En este nombre. Y llamándoles, les intimaron que ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Después de que ellos llegan y tienen esas charlas, esas conferencias entre ellos y de sopesar las consecuencias de cualquier decisión que tomaran, los miembros del Sanedrín llegan a la conclusión de que tienen que dejar en libertad a los apóstoles. O sea, era tan burdo lo que ellos estaban haciendo que llegan a la conclusión de que tienen que soltarlos. Pero no los van a soltar tan fácil. ¿Qué es lo que van a hacer? Amenazarlos antes. Amenacémosles, amedrentémoslos para que ya no prediquen más en ese nombre. Bajo amenaza los van a soltar. De no hablar de ahí en adelante a hombre alguno en este nombre. O como traduce la versión de la Nueva Versión Internacional, en ese nombre. Es algo despectivo. Que no hablen más en ese nombre. Es claro el desprecio que mostraron al referirse a ese nombre. Aunque se dan cuenta que los apóstoles han estado con Jesús, se rehúsan a mencionar su nombre. Ellos saben que no pueden castigar a Pedro y a Juan por su valentía de predicarles acerca de Jesús, pero están decididos a detener la divulgación del nombre de Jesús. Esta resolución oficial es una clara muestra de cuánto el enemigo teme el testimonio de la iglesia. Y aquí quiero hacer una breve aplicación. Vean que lo que le interesa a esta gente no es la verdad. Ellos saben la verdad. Ellos tienen la verdad ahí al frente, pero les atemoriza que se divulgue esa verdad. Y así como estos hombres quisieron detener que se divulgara el evangelio por parte de ellos, eso mismo está ocurriendo hoy en día en las iglesias. Satanás sigue igual, las mismas tácticas, tratando de detener el avance del evangelio, de que la iglesia no promueva, no predique el evangelio. Satanás quiere desde el principio silenciar al pueblo de Dios y eso no lo ha frenado todo este tiempo. Los miembros del Sanedrín hacen volver a los apóstoles a la sala y entonces con severidad les advierten que no digan una palabra más acerca de Jesús o que no sigan enseñando en su nombre o como vemos en una versión internacional, en ese nombre. No les anuncian alguna posible consecuencia, no les dicen, mire, si ustedes siguen, les va a pasar esto o aquello. No les dan ninguna consecuencia. Pero si los apóstoles se rehusaban a obedecer, ¿qué es lo que hubiera pasado? Hubieran sido acusados de desobediencia a la orden del Sanedrín. Y eso les iba a traer consecuencias severas. El Sanedrín no quería que el evangelio se extendiera. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que sucedió. Ustedes van a ver cuando sigamos en el estudio de los Hechos, que los apóstoles no frenan de predicar el evangelio. Están siendo amenazados aquí, no prediquen, ellos van a salir y van a seguir predicando. Eso es lo que hemos visto desde que iniciamos el estudio del libro de los Hechos. Tenemos a 120 hombres y mujeres, ¿verdad?, que están orando cuando empezamos a estudiar Hechos 1. Ahí estaban perseverando en la oración. Punto, 120. Luego la iglesia se unen más de 3,000.
Y después tenemos que ahora 5,000 varones escuchan y son convertidos. Sigue corriendo el evangelio, sigue corriendo la buena nueva y el Señor salvando a los suyos, salvando a su pueblo. Veamos finalmente el fracaso del Sanedrín. Versículos 19 al 22. Les advierten, los amenazan, les dicen, ya ustedes no pueden hablar más en ese nombre. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro y Juan? Versículos 19 al 22. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué es lo justo ante Dios? ¿Obedecerlos a ustedes o obedecerlo a Él? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Ven cómo temían al pueblo. No hallaron forma de castigarlos por causa del pueblo. Dice, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Juzguen, les dice Pedro y Juan a los del Sanedrín. Ustedes fueron llamados aquí para juzgar. Fueron llamados aquí como jueces. Ahora ustedes sí, juzguen. Juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Tanto Pedro como Juan reaccionan a la amenaza y con firmeza apelan a la autoridad más alta que gobierna tanto a los miembros del Sanedrín como a ellos mismos. Ellos apelan a Dios. Ellos apelan al Supremo. Apelan a Dios y desafían al tribunal a examinar su pronunciamiento a efectos de determinar si a los ojos de Dios era justo obedecerlos a ellos antes que a Dios. Este tema, mis hermanos, lo vamos a ver con más amplitud cuando lleguemos al capítulo 5, porque se va a volver a dar un incidente así. Y va a haber todavía más debate con respecto a esto. Los apóstoles valientemente declaran que ellos no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Estas palabras, mis hermanos, estas palabras han sido consuelo para cristianos durante siglos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cristianos que han sido perseguidos, amenazados, que han sido martirizados. Ellos encuentran refugio en estas palabras que pronunciaron los apóstoles. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando la iglesia sucumbe ante el miedo y sucumbe ante la tentación de dejar de decir lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos oído aquí, estamos fracasando en hacer las cosas conforme a lo que nos dice la Escritura. No debemos temer al hombre, no debemos temer al Sanedrín que está frente a nosotros. Lo que es justo es obedecer a Dios antes que a ellos. Al igual que los profetas del Antiguo Testamento, que no pudieron dejar de proclamar la palabra de Dios que les había sido dada. Hay muchos ejemplos de ello. Un Jonás que quiso, ¿verdad?, huir de la proclamación que el Señor le ordenó, no pudo huir de decir lo que tenía que decir. No se lo pudo quitar. Jeremías dice en Jeremías 29, dice lo siguiente, oigan, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. No pude. Así los apóstoles tenían que ser esos testigos que enseñaran todo lo que Jesús les había mandado. Hechos 1:8, ¿qué les dijo? Pero recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ustedes tienen que ser de esos que los que vieron y oyeron, tienen que ir a contar lo que vieron y oyeron. Y ustedes van a recibir ese poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Solamente impulsados por el poder del Espíritu Santo, los apóstoles serían capaces de comunicar y enseñar las buenas nuevas de Cristo Jesús, tal y como les había sido encomendado. La gran comisión, ¿qué es lo que dice? Jesús les dijo en Mateo 28, 18 al 20, dice que se acercó a ellos y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, vayan, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese poder para enseñar, ese poder para testificar, es lo que Jesús les había dicho que ellos iban a recibir. El énfasis en este pasaje no está ni en los apóstoles ni en el Sanedrín. Ciertamente son actores importantes, actores no como, son personajes, digámoslo así, importantes del relato que estamos viendo. Tanto el Sanedrín como los apóstoles. Pero el énfasis tiene que ser puesto en Dios, quien desea la obediencia y recibe con agrado la alabanza de los hombres. Noten que el pueblo, que se nos dice que estaban glorificando a Dios. Glorificaban a Dios. No porque los apóstoles hablaron con toda valentía a los 71 miembros, perdón, del Sanedrín. Lo alaban, ¿por qué? Dice, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ese es el motivo por el cual el pueblo estaba alabando al Señor. Veían algo que no tenía otra explicación más de que había sido la obra del Dios Todopoderoso el que había permitido eso. Que un hombre que tenía más de 40 años, que nunca había caminado en su vida, lo veían ahora en pie ahí, a la par de los apóstoles, testificando ante el Sanedrín. El hombre que había nacido paralítico nunca había podido caminar. Por lo tanto, siendo que el pueblo lo conocía desde hace años, no podían dejar de reconocer que un milagro se había hecho. Esto era sorprendente. Esto llamó la atención de ese pueblo. No todos los días se veía algo así. La evidencia era irrefutable. ¿Cómo aplicamos esto que hemos leído en esta tarde? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra iglesia? Todos nosotros también necesitamos ese mismo poder del Espíritu Santo. O sea, todos los que estamos aquí como iglesia, los que exponemos la palabra, los maestros, los diáconos, todos necesitamos ese poder del Espíritu Santo para tomar nuestras decisiones sobre la base de si algo es justo delante de Dios. Ese debe ser nuestro parámetro. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Qué fue por qué ellos llaman al mismo Sanedrín a que juzguen lo que acaban de decir? El Sanedrín les advierte, los amenaza y les dice, no hablen más en ese nombre. No enseñen más en ese nombre. Pero Pedro y Juan lo que dicen es necesario, ¿verdad? Obedecer a Dios. Tengo que hacer lo que es justo delante de Dios, no lo que los complazca a ustedes. Nuestras decisiones no las deberíamos tomar como iglesia pensando si algo nos puede dejar de ser populares. Qué tortas, que si predicamos de eso, perdemos ahí, estamos en muy buenos términos, ¿verdad? Con la comunidad, o aquí la gente está muy bien, y es que si predico tal cosa, mucha gente va a creer que es que les estamos tirando desde acá. Yo nunca puedo predicar algo pensando en si voy a ser popular o no voy a ser popular. Ni puedo predicar algo pensando en si corro peligro o no corro peligro. Si predicamos eso, tenemos que hacer la voluntad de Dios y cada vez que vamos a tomar una decisión es preguntarnos si esto es justo delante de Dios. Mis hermanos, ¿cuánto se reduciría nuestro pecado cotidiano si nosotros nos preguntáramos eso? Cada vez que vamos a tomar una decisión, esto que voy a hacer, lo estoy haciendo porque le quiero quedar bien a mi vecino, o le quiero quedar bien a mi esposo, o le quiero quedar bien a mi esposa, o le quiero quedar bien a mi familia. No, al que tenemos que quedarle bien es al Señor. Tengo que preguntarme si esto que voy a hacer es justo delante de Dios. Porque usted puede tomar la decisión que quiera, pero eso no significa que usted vaya a poderla presentar como una decisión justa delante de Dios. Y eso es lo que me tiene que aterrar. Debemos estar seguros de tener la clara enseñanza de la palabra de Dios de nuestro lado
antes de adoptar una posición. Y eso, mis hermanos, tiene que llamarnos a examinarnos cotidianamente. Así estoy de verdad viendo el texto bíblico para poder decidir lo que estamos decidiendo. Pedro y Juan no fueron los únicos que desobedecieron a las autoridades para servir a Dios. Solo por citarles algunos ejemplos rápidos, porque no nos va a dar mucho tiempo, pero tenemos objetores de conciencia, digamos, en la palabra del Señor, gente que actuó de una manera diferente a lo que las autoridades pedían por objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque entendían que no estaban glorificando al Señor con eso que les estaban pidiendo. Podemos citar a las parteras, ¿se acuerdan? Las parteras hebreas. ¿Qué les pidió Faraón? Que mataran a los niños. Ellas desobedecen. Éxodo 1, pueden buscarlas en sus casas. Los padres de Moisés desobedecen la orden de Faraón también y ponen al niño en una cesta. Daniel no se contamina con la porción de la comida del rey y también continúa orando como lo hacía antes, cuando sale un decreto que le prohíbe orar. Y él sigue haciéndolo. Sadrach, Mesach y Abednego también, cuando les dicen que tienen que adorar la estatua, no lo hacen. Ellos le dicen, sabe rey, que tenemos un Dios que puede librarnos del horno de fuego. Y si no lo hace, no lo vamos a tampoco adorar a ese ídolo. No vamos a adorar esa estatua. Cuando se examina el historial, se descubren los principios bíblicos por los cuales ellos actuaron. Las parteras y los padres de Moisés sabían que era un terrible pecado matar niños. Daniel y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego sabían que era incorrecto comer alimentos ofrecidos a ídolos o postrarse ante ídolos para adorarlos. Igualmente Pedro y Juan sabían que su maestro les había ordenado que predicaran el evangelio hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, sería incorrecto obedecer al Sanedrín. Cristo me dice que vaya y predique. El Sanedrín me dice que no predique más. ¿A quién obedezco? ¿A quién obedezco? Y así, mis hermanos, nos vamos a topar con un montón de decisiones en nuestra vida. Cuando usted viene a la casa del Señor, ¿a quién está obedeciendo? Cuando usted hace sus devocionales en su hogar, ¿a quién está obedeciendo? Todas estas personas estaban obedeciendo fielmente la clara palabra de Dios y no simplemente siguiendo un capricho personal. En otras palabras, ellos hicieron todo a causa de la conciencia delante de Dios. A quien tengo que quedarle bien es a Dios, no es a mí. Yo no puedo buscarme excusas que apacigüen mi interior. Mira, este argumento suena bien. Vean, mis hermanos, y aquí se los digo con todo el cariño del mundo. La cantidad de excusas que hay de personas que faltan el domingo, vea, de verdad que uno debería ponerlas en una libreta para que ustedes vean. Puede ser que eso les apacigüe el pensamiento a ustedes, pero la pregunta es, ¿será válido ante Dios eso que yo estoy haciendo? ¿Será válido ante mi Dios, que es el que me ha pedido que esté aquí adorando su nombre? ¿Valdrá? Hoy me llegó una fotito de esas que le mandan a uno comparando las excusas que normalmente se ponen para no venir a la casa del Señor con si esas excusas valdrían para faltar al trabajo. Ya, es sorprendente. Hagan el ejercicio. Es que, mira, está lloviendo, ¿no? Entonces, si amanece lloviendo, usted no va al trabajo. Y así un montón de excusas. Piense la excusa que sea. ¿Por qué nuestro duro corazón las aplica para la iglesia, pero no es capaz de aplicarlas para el trabajo? ¿A quién estamos dándole un grado mayor de importancia? El parámetro es si eso es aceptable delante de Dios. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro al respecto? Vean lo que dice 1 Pedro 2:19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Resulta que a usted lo van a amenazar, le van a hacer, pero usted está sufriendo eso, está padeciendo eso injustamente.
a causa de la conciencia delante de Dios. Me es necesario obedecer a Dios antes que a lo que usted me diga, lo que va en contra de la palabra del Señor. El desafío, y con eso termino, no es qué dice el pueblo o cuál es el criterio del tribunal, sino si es correcto delante de Dios, que es el juez justo. Que nuestro afán sea que cada decisión que vamos a tomar, cada cosa que vamos a hacer, nos cuestionemos: esto que estoy decidiendo, esto que estoy planteando, ¿es justo delante de Dios? ¿Me estoy apegando a la palabra de Dios? ¿Estoy obedeciendo a Dios con esto? Oremos. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Texto corto el que hemos visto el día de hoy, pero, Señor, lleno de tu sabiduría. Padre, danos ese denuedo, danos esa entereza, esa firmeza para no negar tu nombre, para declarar tu nombre ante quien sea, Señor, para predicar el evangelio tal cual está en tu palabra, sin adornarlo, sin desmejorarlo, Señor, sin tratar de que se vea bonito a nuestros ojos, sino tal cual está en tu palabra. Señor, porque es ese evangelio el que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Padre, perdónanos si hemos sido cobardes a la hora de tomar decisiones, no pensando, Señor, en lo que te agrada a ti, sino en lo que nos agrada a nosotros. Padre, que no sea el agradar a nuestra mente, que no sea el agradar a nuestro corazón, el tener paz con nosotros mismos, lo que nos lleve a tomar las decisiones, sino el agradarte a ti, el estar conforme a lo que tú nos pides en tu palabra. Gracias, Padre, porque nos exhortas con estos pasajes. Ayúdanos a retenerlos. Ayúdanos, Señor, a ponerlos en práctica y que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria. Padre, clamamos ahora por los alimentos que tú has preparado también para celebrar ese año, Padre bendito, de permitirnos tener abierta como iglesia esta obra que tú has plantado acá en Alajuela. Permítenos ser fieles a la predicación, que nunca, Padre, nos apartemos de tu palabra. Y, Señor, bendice estos alimentos que tú has preparado. Que la gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le